El legado de la Cenicienta y el príncipe roto. Una historia de venganza corporativa. Antes de sumergirte en esta profunda historia de traición, poder y el nacimiento de una verdadera guerrera, te hago una pregunta esencial. ¿Alguna vez has sido subestimado o menospreciado por tu origen? Si esa rabia y deseo de justicia te resuenan, te pido que le des un me gusta a este video ahora mismo para apoyar la verdad. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte el resto de esta saga de triunfo. Gancho. Impactante. La cena de los condenados. Los candelabros de cristal del Salón Real del Gran Hotel Emperador destilaban luz como cascadas de diamantes congelados, iluminando un universo de champaña burbujeante y susurros cargados de futuros y fortunas. En medio de esta élite deslumbrante, Elena Vergara se sentía como un espectro. El tejido delicado de su vestido de gala, un terciopelo color zafiro profundo, era una armadura insuficiente contra la gélida negligencia de su marido, Damián Montenegro. Él se encontraba en el extremo opuesto de la sala, un monarca incuestionable en su dominio, y cada estallido de su risa resonaba en los oídos de Elena como una punzada afilada e hiriente. Junto a él, desbordante en un traje escarlata que era casi una declaración de guerra, estaba Carla Solís, y su sonrisa era la mueca calculada de una depredadora. Elena, con una de sus manos posada instintivamente sobre su vientre ya prominente, sabía con certeza que esa noche era la cúspide de un abismo. Estaba a punto de perderlo todo, y la caída brutal sería atestiguada por cada miembro de la alta sociedad de Nueva Esperanza. Pero el golpe que estaba a punto de recibir no la haría desaparecer. Lo que haría era demoler la jaula dorada a su alrededor para que pudiera resurgir, convertida en la arquitecta de su propia y meticulosa venganza. La jaula dorada, el idilio y la decadencia de un cuento de hadas falso. El nombre Montenegro era sinónimo de una dinastía de hierro, grabado a fuego en el acero y el vidrio que conformaban el perfil urbano de la ciudad. Damián Montenegro, el único y predestinado heredero de Montenegro Global, era la viva imagen de un hombre forjado a base de privilegios ilimitados y la presión incesante de mantener un legado. Elena lo había conocido de una manera muy distinta a cómo él movía sus hilos en el mundo de los negocios. Fue en una pequeña librería, polvorienta y llena de historias, donde ella trabajaba a tiempo parcial mientras completaba sus estudios de historia del arte. Él había desplegado todo su encanto, pareciendo genuinamente cautivado por su mundo sereno y reflexivo, un contraste radical con la existencia vertiginosa que él conocía. Su noviazgo fue una vorágine romántica que se sentía sacada de un libro de cuentos, la clásica historia del príncipe que elige a una joven de origen humilde. Pero en el instante preciso en que ella pronunció el solemne «sí, quiero», el idilio comenzó a pudrirse. El ático bañado en oro, con sus vistas panorámicas de la urbe vibrante, empezó a sentirse de manera opresiva, como una prisión de lujo. El hombre que una vez había amado su carácter reservado, ahora lo criticaba abiertamente, considerándolo impropio de una esposa Montenegro. Sus gustos sencillos eran juzgados como una vergüenza, y sus amigos de su vida anterior fueron sutilmente, pero con firmeza, apartados. La verdadera soberana de sus vidas no era Damián, sino su madre, la temible doña Leonor Montenegro. Una mujer cuya mirada era tan cortante como fragmentos de hielo y cuya postura era tan inflexible como el acero.
Doña Leonor nunca, ni por un instante, había dado su aprobación a Elena. Para ella, Elena no era una nuera, sino un lamentable error estratégico, una contaminación temporal en la pureza inmaculada de su linaje familiar. Una esposa Montenegro debe ser percibida como un activo. Elena, nunca una carga o una debilidad. Solía insistir doña Leonor, su voz un murmullo elegante pero cargado de amenazas, durante sus insoportablemente formales cenas de los miércoles. Tu cuna es un desafío constante. Debes esforzarte el doble para superarlo y justificar tu posición. Damián, que una vez fue su fiero defensor, ahora se sentaba en un silencio tenso durante estas diatribas, la mandíbula apretada, con la mirada clavada obstinadamente en su plato. Se había transformado en un hombre diferente en presencia de su madre, más débil, más ansioso por complacer. El príncipe encantador había sido sustituido por un niño resentido. Entonces, un rayo de esperanza. Elena descubrió que estaba embarazada. Mantuvo el secreto cerca de su corazón durante semanas, una pequeña llama parpadeante en la oscuridad que crecía a su alrededor. Esto, creía ella con firmeza, lo cambiaría todo para bien. Un niño, un heredero varón, aseguraría su posición en la familia. Haría que Damián regresara a su lado. Le recordaría el amor que una vez compartieron apasionadamente. Cuando finalmente le reveló la noticia, su reacción fue sorprendentemente apagada. No hubo gestos de alegría, ni un abrazo tierno y protector. En cambio, él se quedó mirando su vientre en crecimiento con una expresión de cálculo distante. «Espero que sea un varón, por supuesto», dijo él antes de volverse y alejarse para contestar una llamada telefónica. «Mamá estará satisfecha». Fue en ese momento preciso que el nombre de Carla Solís comenzó a hacerse omnipresente en la vida de Elena. Al principio, era solo un susurro del personal de servicio. Luego un nombre que aparecía en un recibo de tarjeta de crédito que Damián había olvidado descuidadamente sobre su escritorio. Carla era la hija de una familia de la competencia, una mujer que doña Leonor había aclamado en su momento como la pareja perfecta e ideal para Damián. Ella era la antítesis de todo lo que Elena representaba. Audaz, feroz en su ambición, y lo crucial, nacida en el mismo mundo del lujo brutal e implacable. Elena luchó por ignorarlo todo. Desechó los mensajes de texto que Damián recibía a altas horas de la noche, el rastro persistente de un perfume desconocido en sus trajes impecables. Se concentró completamente en la inminente gala anual de la Fundación Montenegro, el evento cúspide del calendario social de la ciudad. Ese año, la gala se celebraba en el opulento Gran Hotel Emperador. Ella se presentaría como la esposa embarazada perfecta, serena y elegante. Estaría parada inquebrantablemente al lado de Damián y le demostraría a doña Leonor y al mundo entero que ella merecía su lugar. Eligió su vestido con meticulosa atención. Un modelo fluido de un profundo color zafiro que celebraba su embarazo en lugar de ocultarlo. Era una declaración de optimismo, una silenciosa súplica de esperanza. La noche de la gala, mientras el coche con chófer se detenía lentamente en la alfombra roja, Damián finalmente se dirigió a ella. No la miró, sino a su reflejo en el cristal tintado de la ventanilla. «Carla estará allí esta noche», dijo, con la voz carente de emoción. «Compórtate de forma impecable. No montes un solo escándalo». Las palabras la golpearon con la fuerza de un impacto físico. No era una confesión, sino una orden inflexible.
Él no buscaba su comprensión. Estaba exigiendo obediencia total. La débil llama de esperanza que ella había estado alimentando dentro de sí parpadeó violentamente, amenazando con extinguirse por completo. Mientras salía del coche hacia el cegador destello de los flashes de las cámaras, Elena supo que su actuación de esa noche no era para las páginas de Sociedad, sino para su propia y absoluta supervivencia. El Salón Real era un espectáculo vertiginoso de poder y riqueza sin límites. Las conversaciones eran meras transacciones financieras, y las sonrisas, armas afiladas. Elena navegó por la multitud brillante, con una gracia bien ensayada. No sentía su propia sonrisa, solo la tensión de una máscara frágil. Aceptaba felicitaciones vacías por su embarazo de personas cuyos nombres apenas recordaba. Sus ojos se desviaban constantemente sobre su hombro, buscando a alguien más relevante o importante. Damián la había abandonado tan pronto como entraron, atraído hacia un círculo de hombres influyentes donde los negocios multimillonarios se discutían con copas de cóctel. Elena se retiró a una discreta alcoba cerca de una imponente escultura de hielo que reproducía el logotipo de Montenegro Global, acunando su vientre de forma instintiva. El bebé pateó, un pequeño y tranquilizador aleteo, y por un instante sintió un estallido de renovada fuerza. Esto ya no era solo sobre ella. Entonces, la vio. Carla Solís era el centro de atención, un vibrante toque escarlata que contrastaba con los tonos más discretos del resto de los invitados. Se reía a carcajadas, la cabeza echada hacia atrás, sosteniendo una copa de champaña, y Damián estaba justo a su lado, su brazo descansando de manera posesiva en el respaldo de su silla. Él estaba sonriendo, una sonrisa auténtica, del tipo que Elena no había visto dirigida a ella en años. Fue un cuchillo girando dolorosamente en su estómago. Doña Leonor Montenegro se materializó junto a Elena, su presencia tan fría como la escultura de hielo a su lado. «¿Lo ves, querida?», murmuró Genevieve, con la mirada fija en la pareja al otro lado del salón. Así es exactamente como se ve una pareja de poder. Influencia, linaje, conexión. Carla comprende lo que se exige en nuestro mundo. «Él es mi marido», susurró Elena, con la voz temblando. «Un acuerdo temporal, mi querida. Nada más», replicó doña Leonor, volviendo sus ojos escalofriantes hacia Elena. «Ya has cumplido tu único propósito. Una vez que nazca el niño, siempre que sea un varón saludable, tu papel en esta familia será reevaluado. No te atrevas a engañarte pensando que esto es, o alguna vez fue, un matrimonio basado en el amor». La crueldad explícita de las palabras le robó el aliento. Ella no había sido más que un receptáculo, un medio para un fin familiar. El amor que creía tener, la vida que pensó que estaba construyendo, todo era una farsa, una transacción puramente comercial. Había sido demasiado ingenua para comprenderlo. Una rabia fría y afilada se abrió camino a través de su shock. Era una sensación extraña, pero poderosa. No sería despedida como una empleada obsoleta. No se quedaría de brazos cruzados mientras su vida era desmantelada ante sus propios ojos. Respirando profundamente, enderezó sus hombros y caminó con paso firme a través del pulido suelo de mármol. La multitud parecía abrirse ante ella mientras se acercaba a la mesa de Damián y Carla. Todos los ojos en el salón se posaron en ella. Los cuchicheos la seguían como el crujido de hojas secas. Damián la vio acercarse. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño oscuro. Carla, sin embargo, simplemente la observó acercarse,
con una expresión de divertida curiosidad. «Damián», dijo Elena, con la voz firme a pesar del martilleo frenético de su corazón. «Creo que ya es hora de que nos retiremos». Carla dejó escapar una risa suave y burlona. «Oh, no seas aburrida, querida. La fiesta apenas está comenzando». Levantó la mirada hacia Damián, su mano acariciando sugestivamente su brazo. «Tu pequeña esposa parece estar agotada. Tiene razón, Damián. Tu esposa embarazada está exhausta», dijo Elena, enfrentando la mirada de Carla con una franqueza que hizo que la sonrisa de la otra mujer se tensara visiblemente. «Es hora de irnos a casa, ahora mismo». Damián se puso de pie lentamente. Su rostro era una máscara sombría. Estaba profundamente avergonzado. En su mundo, la percepción pública lo era todo, y su esposa, la ratoncita insignificante, se atrevía a desafiarlo en público, frente a todos, y lo peor de todo, frente a Carla. «Nos iremos cuando yo dé la orden de irnos», gruñó, su voz baja y cargada de amenazas. «No voy a permanecer aquí y permitir que me humillen», insistió Elena, su recién descubierta valentía negándose a abandonarla. «Soy tu esposa. Este niño que llevo es tu heredero legítimo. Nos mostrarás el respeto que merecemos». Carla se rió de nuevo, esta vez con más fuerza. «¿Respeto? Cariño, el respeto tienes que ganártelo, y todo lo que has hecho es atraparlo con un embarazo, que es sumamente común». La palabra común quedó suspendida en el aire, un dardo envenenado y deliberado. Era la palabra favorita de doña Leonor, el insulto montenegro por excelencia, y escucharla de los labios de la amante de su marido, mientras él permanecía pasivo, fue la gota que colmó el vaso. La frágil presa que contenía meses de dolor y humillación se rompió finalmente. «No te atreverás a hablarme de esa manera», dijo Elena, con la voz aumentando de volumen. «¿Y tú?», se volvió hacia Damián, con los ojos de un brillo furioso. «¡No permitirás que lo haga!». La atmósfera alrededor de su mesa se había vuelto tensa, una burbuja de silencio que se expandía en el corazón de la ruidosa gala. La música pareció desvanecerse. El murmullo de la élite de la ciudad se extinguió, mientras docenas de pares de ojos se giraban para presenciar el drama que se desarrollaba. Esto era mejor que cualquier columna de chismes, más fascinante que cualquier fluctuación del mercado de valores. Era la dinastía Montenegro expuesta, cruda y vulnerable. El rostro de Damián era un lienzo moteado de furia y vergüenza. Elena había hecho la única cosa que él no podía perdonar. Lo había hecho parecer débil en su propio dominio, frente a sus pares, su madre y, lo más importante, Carla. Su autoridad había sido cuestionada, su imagen de control, cuidadosamente elaborada, había sido destrozada por la única persona que él consideraba completamente impotente. «Estás causando un espectáculo imperdonable», siseó, acercándose, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Su aliento era caliente y olía a whisky caro. «Tú creaste este espectáculo, Damián», replicó Elena, negándose a ceder. Su corazón latía salvajemente contra sus costillas, pero su voz era inequívoca. «Cuando decidiste exhibir tu aventura frente a toda la ciudad, cuando olvidaste que tenías una esposa y un hijo en camino». Carla permaneció sentada, observando el intercambio con el interés distante de una espectadora en un combate de gladiadores. Una pequeña sonrisa, autosatisfecha, jugaba en sus labios. Ella había ganado, había empujado a Elena hasta este punto, orquestado esta implosión pública, y ahora estaba cosechando las recompensas.
Cada palabra suplicante o airada que salía de la boca de Elena la hacía parecer más histérica, más inadecuada, mientras que Carla seguía siendo la imagen de la elegancia serena. ¡Ya basta!, gruñó Damián. Agarró el brazo de Elena. Sus dedos se hundieron en su piel como garras. Nos vamos ahora, y te mantendrás en silencio. Elena se liberó del agarre de su brazo con un tirón. ¡No me toques! No soy uno de tus activos corporativos que puedes acallar y controlar a voluntad. He dicho que basta, repitió Damián, su voz descendiendo a un registro aterradoramente bajo. Se movió con una velocidad impactante. Su mano, la que llevaba el pesado anillo de sello de oro Montenegro, se lanzó por el aire. El sonido no fue fuerte, pero fue nítido, definitivo y absolutamente escalofriante. ¡Crack! Atravesó la anticipación silenciada del salón como un látigo. Un jadeo colectivo se extendió entre los espectadores. Durante un segundo congelado, nadie se movió. Nadie respiró. La cabeza de Elena se volteó hacia un lado por la fuerza del golpe. Un dolor ardiente y blanco explotó en su mejilla. El shock fue tan profundo, tan absoluto, que momentáneamente eclipsó el dolor físico. El tiempo pareció ralentizarse. Pudo ver los rostros de horror de los invitados, la expresión aturdida del camarero, que sostenía una bandeja de copas de champaña, los ojos grandes e incrédulos de una mujer a la que le habían presentado hacía solo una hora. Y luego su mirada encontró a Carla. La sonrisa de la amante ya no era pequeña ni sutil. Era amplia, triunfante e impenitente. Era una expresión grotesca de victoria que se regodeaba en la degradación total de Elena. En esa única y odiosa sonrisa, Elena vio la verdad de todo. Esto era lo que Carla había deseado. Esto era el jaque mate. Lentamente, Elena levantó una mano temblorosa hacia su mejilla. Salió mojada. Un delgado rastro de sangre corría por la comisura de su labio, donde el anillo la había cortado. Miró a su esposo, el hombre que una vez había amado con todo su corazón, el padre de su hijo no nacido. Él no la estaba mirando. Estaba mirando su propia mano. Un fugaz destello de algo. ¿Era shock? ¿Arrepentimiento? Pero fue efímero. Su expresión se endureció de nuevo al encontrarse con la mirada de acero de su madre al otro lado del salón. Había superado la prueba de Leonor. Había demostrado dónde residía su lealtad. Sin pronunciar una sola palabra más, Elena se dio la vuelta. No corrió. Caminó. Con la cabeza erguida, la espalda recta, se movió a través del mar de rostros silenciosos y absortos. Cada paso era una agonía de voluntad. Podía sentir la lástima, la curiosidad morbosa, el juicio silencioso. Eran susurros y sombras, y ella se abrió paso entre ellos, centrándose solo en las grandes y ornamentadas puertas del salón. Mientras caminaba, el dolor en su mejilla comenzó a palpitar al ritmo de su corazón. Pero una sensación diferente se estaba alzando para contrarrestarlo. Una claridad fría y dura. La jaula dorada no solo se había abierto, sino que había sido demolida por completo. La bofetada no fue un final. Fue el inicio. Fue el sonido de su antigua vida destrozándose, y en el silencio resonante, ella construiría una nueva a partir de los pedazos. Lo último que escuchó antes de que las puertas se cerraran detrás de ella fue la risa suave y victoriosa de Carla. Pausa e interacción. Dejemos de lado las finanzas por un momento. Si Elena ahora tiene un hematoma físico, un dolor emocional insoportable y la noticia de que su marido es un desleal,
¿Cuál crees que será el primer paso emocional que debe dar para pasar de víctima a guerrera? Comparte tu opinión abajo en los comentarios. Y si te está encantando esta transformación, comparte este video en tus redes. El legado oculto, el bibliotecario y el escudo inexpugnable. El viaje en taxi fue una mancha borrosa de luces de la ciudad y el golpe rítmico de los limpiaparabrisas contra un aguacero repentino. Elena le indicó al conductor que se dirigiera a una parte de la ciudad que Damián nunca había visto, a una pequeña y modesta casa de piedra que aún poseía de antes de su matrimonio, su único lazo restante con su vida anterior. La había mantenido en contra del consejo de los abogados de Damián, que habían querido liquidar todos sus activos comunes. Ahora era su único santuario. Dentro, el aire estaba viciado y polvoriento. No encendió las luces, hundiéndose en el suelo en la oscuridad de la sala de estar, con el vestido de zafiro amontonándose a su alrededor como tinta derramada. La adrenalina que la había sacado del salón se retiró, dejando tras de sí un dolor tan vasto y hueco que amenazaba con consumirla. Los sollozos sacudieron su cuerpo, sonidos guturales de un corazón que se rompía. Lloró por el amor que había perdido, por el hombre que nunca había existido realmente, por el futuro que le habían robado. Lloró hasta que estuvo vacía, hasta que el único sonido fue la lluvia azotando los cristales de las ventanas. Pasó los siguientes 2 días en un aturdimiento, ignorando el incesante zumbido de su teléfono. Docenas de llamadas de Damián, probablemente impulsadas por los abogados para el control de daños. Mensajes de texto de amigos preocupados que había descuidado. Mensajes de voz de doña Leonor, que eliminó sin escuchar. El mundo exterior dejó de existir. Solo había la tranquila suciedad del apartamento y la pequeña vida que se agitaba dentro de ella. En la tercera mañana, el sol se abrió paso a través de las nubes. Elena se obligó a ponerse de pie, con las extremidades rígidas. Miró su reflejo en un espejo polvoriento. Un hematoma feo y púrpura florecía en su mejilla. Sus ojos estaban hinchados, pero ahora contenían una luz dura y nueva. La víctima se había ido. Necesitaba pensar, necesitaba planificar. Comenzó a clasificar viejas cajas, restos de sus padres, que habían fallecido años atrás. Su padre, Tomás, había sido un bibliotecario universitario, un caballero tranquilo que amaba los libros más que a la gente. Su madre era una artista freelance. Habían vivido una vida sencilla y feliz, y su pérdida había dejado un agujero en su corazón que Damián había prometido una vez llenar. En una desgastada caja de cuero, llena de los efectos personales de su padre, encontró una pequeña llave de latón ornamentada y un sobre sellado, dirigido a ella con su familiar letra pulcra. Su nombre, Elena, estaba escrito en el frente. Nunca los había visto antes. Sus dedos temblaron mientras rompía el sello de cera. Dentro había una carta y un único documento de aspecto formal. Mi queridísima Elena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que estás en un momento de gran necesidad, y yo ya no estoy allí para guiarte. Pido disculpas por los secretos que he guardado, pero lo hice solo para darte la oportunidad de una vida normal. Una vida de tu propia elección, sin la pesada carga del dinero. Yo no era solo un bibliotecario, mi amor. Esa era mi pasión, pero no era mi profesión principal. En mis años de juventud, fui un analista cuantitativo de alto nivel y un inversor de capital privado. Fui, para todos los efectos, muy exitoso en ese mundo. Me alejé de esa esfera
porque vi lo que le hacía a la gente, cómo podía corromper el alma de un hombre. Pero nunca abandoné los frutos de mi arduo trabajo. La llave en este sobre es para una bóveda privada en el banco de fideicomisos Sol y Acero en el centro de la ciudad. Dentro encontrarás toda la documentación que necesitas. He establecido un fideicomiso ciego a tu nombre, administrado por mi amigo y colega más confiable. Un hombre que es más un hermano para mí que cualquier otra cosa. Su nombre es Ernesto Castaño. El contenido de este fideicomiso es, debo decir, sumamente significativo. Ha estado creciendo y capitalizándose con rendimientos compuestos durante más de 20 años ininterrumpidos. Es tuyo, y solo tuyo. Es un legado de protección, un escudo financiero para ti en un mundo que puede ser despiadado. Úsalo con gran sabiduría, úsalo para ser feliz. Pero, ante todo, úsalo para ser libre. Todo mi amor, papá. Elena leyó la carta 3 veces. Las palabras se volvieron borrosas por sus lágrimas. ¿Un bibliotecario? Su padre tranquilo y ratón de biblioteca era un genio financiero secreto. Desdobló el otro documento. Era un resumen de los activos del fideicomiso, fechado solo 6 meses antes. Examinó las columnas de números. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Las cifras eran sencillamente astronómicas, una serie de ceros que parecían desafiar toda lógica y realidad. El valor estimado al pie de la página no era de millones, sino de cientos de millones. Y luego vio la lista de participaciones primarias. Su respiración se detuvo. El fideicomiso poseía participaciones de control significativas en una docena de corporaciones importantes. Cerca del final de la lista había un nombre que le heló la sangre. Allí, en blanco y negro, estaba una participación del 15% de las acciones con derecho a voto de clase A de una empresa que cotizaba en bolsa, Montenegro Global. La bofetada en la gala había sido un acto de poder destinado a ponerla en su lugar. Pero su padre, tranquilo y discreto, le había dejado un arsenal completo. Damián y doña Leonor pensaban que tenían todo el poder, que su apellido y su dinero los convertían en deidades. No tenían idea de que un bibliotecario silencioso había convertido a su hija en su mayor accionista externa individual. La habían echado, la habían humillado, y al hacerlo, acababan de entregar las llaves de su reino a su mayor enemiga. Al día siguiente, Elena cruzó las imponentes puertas de bronce de la sede del Banco de Fideicomisos Sol y Acero en el centro de la ciudad. El lobby era una catedral de riqueza, un espacio cavernoso de mármol pulido y reverencia silenciada, donde los pasos resonaban y el dinero hablaba en susurros tranquilos y confiados. Este era el mundo de su padre, un universo que ella nunca supo que existía, y se sintió como una impostora al entrar en sus sagrados salones. Fue escoltada, no a una ventanilla de cajero, sino a un ascensor privado que ascendió en silencio hasta las suites ejecutivas. Allí, en una oficina en la esquina con una vista impresionante del Parque Central, un hombre de cabello plateado y ojos amables e inteligentes se puso de pie para recibirla. Vestía una clásica chaqueta de tweed que parecía más apropiada para una biblioteca que para un bastión de las altas finanzas, un detalle que inmediatamente la tranquilizó. «Elena», dijo, con la voz cálida y suave, desprovista de la lástima que había llegado a temer. «Soy Ernesto Castaño. Tu padre fue el hombre más íntegro que he conocido. He estado esperando este día, aunque recé para que nunca llegara». Él no preguntó sobre el escándalo, su matrimonio
o las sombras bajo sus ojos. Simplemente la trató con un respeto silencioso y profundo, que se sintió como un bálsamo para su alma herida. La condujo a un par de sillones de cuero cerca de la ventana, y durante la siguiente hora no habló de números ni de activos. Habló de su padre, Tomás. Él solía llamar a este mundo la gran máquina, recordó Ernesto, con una sonrisa triste. Era un genio para entender cómo funcionaba, cómo hacerla girar. Pero vio lo que les hacía a las personas que la servían. Solía decir que los números podían construir imperios o prisiones, y había visto a demasiados hombres construir sus propias prisiones doradas. Así que se marchó. Eligió los libros y una vida tranquila. Te eligió a ti. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elena mientras escuchaba. Ernesto le estaba devolviendo un pedazo de su padre que nunca conoció, pintando un retrato de un hombre que no solo era gentil y amable, sino ferozmente inteligente y profundamente ético. Él no había estado huyendo del mundo. Lo había conquistado y lo había considerado indigno de su alma. Finalmente, Ernesto deslizó una gruesa carpeta encuadernada en cuero sobre la pulida mesa de caoba. «Este», dijo suavemente, «es el escudo que te dejó, el fideicomiso legado Zion». Abrió la carpeta, y la escala de la vida secreta de su padre se desplegó ante ella. Era más asombroso de lo que podría haber imaginado. Página tras página, detallaba participaciones en empresas que ella reconocía como titanes de la industria. Hubo inversiones en etapas tempranas en firmas de tecnología que desde entonces habían revolucionado el mundo, generando rendimientos miles de veces superiores a la inversión inicial. Había vastas carteras en energía renovable y en investigación biomédica. Era una colección visionaria de activos construida no sobre la especulación, sino sobre una profunda creencia en el futuro. Tu padre nunca dejó de ser un inversor, explicó Ernesto. Simplemente lo hizo a su manera, discretamente, éticamente y desde la distancia. El fideicomiso ha estado capitalizándose durante más de 20 años, administrado por un pequeño equipo dedicado, completamente invisible para el mundo exterior. Luego, Ernesto pasó a la sección final de la carpeta. «Y esto», dijo, bajando ligeramente la voz, «es para lo que creo que viniste aquí». Señaló una línea bajo el encabezado «Participaciones estratégicas». Su respiración se aceleró. El fideicomiso poseía 1.500.000 acciones, con derecho a voto de clase A de Montenegro Global, compradas hace más de una década durante una caída del mercado. 15%, susurró Elena, trazando el nombre con un dedo tembloroso. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Ernesto? En términos prácticos, dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante. Significa que tú eres la mayor accionista externa individual de la empresa familiar de tu esposo. Significa que ninguna acción corporativa importante, ninguna fusión, ninguna venta significativa de activos, ningún cambio en los estatutos corporativos puede ocurrir sin tu bloque de votos. Durante años, he asistido a sus reuniones de junta por poder. Un representante sin nombre ni rostro de un grupo inversor anónimo al que llaman el Fondo Castaño. Se han quejado de mí, me han cortejado y me han maldecido. Pero no tienen idea de que el poder de vetar sus ambiciones dinásticas ha estado sentado en esta sala todo el tiempo. Una claridad fría y dura invadió a Elena, eclipsando su dolor. La bofetada, la humillación, el despido helado de doña Leonor fueron actos de poder cometidos contra alguien que creían que era impotente. Se habían equivocado fundamentalmente en sus cálculos.
Habían librado una guerra contra una mendiga sin darse cuenta de que ella era una reina disfrazada. Un plan comenzó a tomar forma en su mente, frío y preciso. Ya no se trataba solo de venganza. Eso se sentía demasiado pequeño, demasiado mezquino. Esto se trataba de justicia. Se trataba de proteger a su hijo del legado tóxico de una familia que valoraba el poder por encima de todo. Se trataba de limpiar la podredumbre desde dentro hacia afuera. «Ernesto», dijo Elena, con la voz ahora firme, sin rastro de temblor. «Quiero entenderlo todo. Cada activo, cada pasivo, cada debilidad en la cartera de Montenegro Global. Quiero saber dónde ha sido descuidado Damián, dónde ha hecho su madre proyectos de vanidad que desangran el dinero. Necesito su libro de jugadas corporativo completo». Ernesto la estudió, viendo el acero que se había forjado en el fuego de su humillación. Vio la mente analítica de su padre encenderse detrás de sus ojos. «Elena, debes comprender la magnitud de lo que estás pidiendo. Este es un camino peligroso. Los Montenegro contraatacarán y lo harán de forma sucia». «Ya hicieron lo peor que podían hacerme, Ernesto», replicó ella, con la mirada inquebrantable. «Intentaron romperme de la manera más pública imaginable. No tienen idea de lo que soy capaz ahora. Esperan un divorcio desordenado. Se están preparando para una batalla de relaciones públicas. No están preparados para una guerra en la sala de juntas». Se inclinó hacia adelante, con las manos juntas sobre la mesa. «Mi padre construyó este increíble legado, este escudo. Pero un escudo también puede ser un arma. Quiero que empieces a adquirir más acciones discretamente. Usa el capital disponible de las acciones de tecnología. No quiero el 15%. Quiero más». Ernesto asintió lentamente. Una sonrisa sombría pero decidida se dibujó en su rostro. «¿Y cuál es el objetivo final, Elena?» Ella miró por la ventana la Torre Montenegro, un monumento a la arrogancia que perforaba el horizonte. «El objetivo final. Mi marido y su madre creen que su apellido los hace invencibles. Voy a demostrarles que están equivocados. El objetivo final es arrebatarles su empresa, su legado y su nombre. Voy a dejarlos con nada más que las consecuencias de sus acciones». En las semanas siguientes, Elena experimentó una transformación profunda y completa. La oficina de Ernesto se convirtió en su aula de negocios y un pequeño apartamento seguro que arrendó se convirtió en su centro de operaciones de guerra. Cambió sus vestidos de diseñador por ropa de negocios formal y afilada, y sus almuerzos de sociedad por agotadoras sesiones de estrategia nocturnas. Absorbió décadas de conocimiento financiero con una intensidad feroz, su mente aguda y concentrada. Las paredes de su nuevo hogar no estaban decoradas con arte, sino con gráficos bursátiles, diagramas de jerarquía corporativa e informes detallados. Mientras tanto, la tormenta mediática en torno a la bofetada continuó. Un regalo que no había anticipado. El video viral y los interminables comentarios enviaron las acciones de Montenegro Global a una lenta y constante caída. Mientras doña Leonor estaba ocupada emitiendo comunicados de prensa y enviando a Damián a un falso retiro de manejo de la ira, estaba completamente ajena a la amenaza real. Estaba tratando una herida mortal con una simple tirita. Bajo la cobertura de este caos de relaciones públicas, los traders de Ernesto comenzaron su asalto silencioso. Siguiendo la dirección de Elena, utilizaron 3 casas de bolsa diferentes, comprando bloques de acciones pequeños e irregulares para evitar activar las alertas de negociación automatizadas. Lenta pero metódicamente, el número comenzó a aumentar. 16%, 18%,
21%. Cada punto porcentual era una victoria silenciosa, un apretamiento del nudo. Elena ya no era la esposa llorosa que había huido de la gala. Ella era la arquitecta de su ruina, sentando meticulosamente las bases para su caída. Los Montenegro pensaron que estaban apagando un incendio. No tenían idea de que estaba a punto de desatar una inundación. El primer temblor golpeó a Montenegro Global 6 semanas después de la gala. No como un trueno, sino como una vibración silenciosa e insidiosa que sacudió la empresa hasta sus cimientos. Llegó en forma de una presentación legalmente obligatoria a la Comisión de Valores, un documento tan denso en jerga legal que su importancia casi pasó desapercibida. Doña Leonor estaba en medio de una tensa reunión de marketing, discutiendo una nueva campaña para rehabilitar la imagen de marca de Montenegro, cuando su asesor principal entró en la sala sin anunciarse, con el rostro pálido. Deslizó una tablet sobre la mesa, con un solo párrafo resaltado. Un oscuro grupo de inversión, Zion Acquisitions, LLC, había cruzado oficialmente el umbral del 25% de propiedad en Montenegro Global, lo que provocaba una divulgación obligatoria. Doña Leonor leyó el párrafo, entrecerrando los ojos. Zion Acquisitions. Nunca he oído hablar de ellos, dijo, con su voz destilando desdén. Averigüen quiénes son. Es probable que sea un fondo sobreapalancado que intenta obtener una ganancia rápida con nuestras acciones deprimidas. Háganles una oferta, cómprenlos y háganlos desaparecer. Pero Zion Acquisitions no pudo ser hecho desaparecer. Durante 2 días, su equipo de abogados y analistas de alto precio se esforzó, excavando en registros corporativos y bases de datos financieras. El resultado fue un frustrante callejón sin salida. Zion era un fantasma, una entidad financiera envuelta en un laberinto de corporaciones fantasma offshore, cada capa conduciendo a otra registrada en jurisdicciones famosas por su secreto impenetrable. Todo lo que pudieron constatar era que no se trataba de una acumulación aleatoria. Era un asalto deliberado, metódico e increíblemente bien financiado. El depredador estaba dentro de los muros, pero seguía siendo invisible. «Es una adquisición hostil, madre», exclamó Damián, recientemente regresado de su retiro, con una narrativa de arrepentimiento bien ensayada, su voz aguda por el pánico. El escándalo lo había despojado de su arrogancia, dejando tras de sí una mirada frenética de casado. Se paseó por la oficina de su madre, gesticulando salvajemente. Alguien está haciendo una jugada por la compañía. Podría ser el consorcio Chan o tal vez Sterling Cross. Necesitamos defendernos. No seas un tonto, Damián, espetó doña Leonor, su propio miedo manifestándose como un desprecio helado por la debilidad de su hijo. Nadie se atrevería. Esta es nuestra compañía. Nuestro nombre está en el edificio. Pero sus palabras sonaban vacías, una desesperada invocación contra una oscuridad que se avecinaba. El precio de las acciones, que acababa de comenzar a estabilizarse, comenzó a caer en picada a medida que la noticia del misterioso nuevo accionista se extendía como un reguero de pólvora por el mundo financiero. Wall Street olía sangre en el agua. Mientras el caos reinaba en la Torre Montenegro, una calma serena y concentrada invadía el nuevo centro de comando de Elena. Desde su apartamento elegante y minimalista, dirigía su campaña. El espacio era su sala de guerra, llena de monitores que mostraban no solo datos de mercado,
sino también correos electrónicos internos filtrados de Montenegro, planos arquitectónicos de sus propiedades sobreapalancadas e informes discretos de investigadores privados que detallaban cada movimiento de Damián. Ernesto Castaño era su general, pero ella se había convertido en la estratega principal. Su mente, antes dedicada a las sutilezas del arte renacentista, ahora demostraba una aptitud aterradora para la guerra corporativa. Su prodigalidad es nuestra mayor arma, observó Elena una tarde, señalando una hoja de cálculo en la pantalla principal. Miren aquí. El retiro ejecutivo de bienestar en Aspen. Las facturas muestran que se reservó para 20 ejecutivos, pero los registros de hotel que obtuvieron los investigadores de Ernesto muestran que solo 2 invitados se registraron en la suite principal, Damián Montenegro y Carla Solís. Ernesto asintió, con una mirada de profundo respeto en sus ojos. Tu padre tenía una mente increíble para los números, Elena, pero tú tienes un don para ver la historia detrás de ellos. La narrativa. Y esta es una narrativa muy condenatoria. El siguiente movimiento de Elena fue entregar esa narrativa al mundo. Seleccionaron cuidadosamente su arma. Valeria Quintero, la periodista de investigación más tenaz del Crónica Financiera, una ganadora del premio Pulitzer, con reputación de ser completamente incorruptible. Se le envió un paquete digital, encriptado anónimo, que contenía evidencia meticulosamente documentada del desfalco de Damián. Era un tesoro de corrupción. Copias de transferencias bancarias a una empresa fantasma, propiedad de Carla por consultoría de diseño, en proyectos que no existían. Manifiestos de vuelo del jet corporativo que mostraban docenas de viajes personales a París, Mónaco y el Caribe, todos facturados a la empresa, y los informes de gastos falsificados del retiro de bienestar. Simultáneamente, se presentó una queja formal y detallada de denunciante ante la División de Ejecución de la Comisión de Valores, asegurando que una investigación oficial no solo fuera probable, sino inevitable. Elena había tendido una trampa perfecta y ahora esperaba a que se activara. La noticia de primera plana estalló un martes por la mañana y fue una explosión. Heredero Montenegro acusado de desfalco y fraude corporativo en medio de escándalo personal. El artículo de Valeria Quintero fue una obra maestra de la destrucción periodística. No solo enumeró los crímenes financieros, sino que los entretejió en el tapiz salaz de su aventura con Carla Solís, yuxtaponiendo fraudes multimillonarios con detalles de fiestas con champaña y regalos extravagantes. Pintó un retrato de un sinvergüenza corrupto y moralmente en bancarrota que había utilizado su empresa pública como fondo personal para engañar a su esposa embarazada. La consecuencia fue catastrófica. La acción cayó en picada, perdiendo el 30% de su valor en un solo día de negociación frenética. Los Montenegro fueron asediados. La junta directiva, antes un consejo de leales, ahora estaba en rebelión abierta. Felipe Cruz, un hombre que conocía a Damián desde que era un niño, convocó una conferencia telefónica secreta con otros 4 miembros senior de la junta. El sentimiento fue unánime. Damián tenía que irse. Ya no era solo una vergüenza. Era un pasivo que amenazaba con hundirlos a todos. Exigirían una reunión de junta de emergencia para forzar su renuncia. Este era el momento que Elena y Ernesto habían estado esperando. Intentarán deshacerse de Damián para salvar el barco, dijo Ernesto, de pie junto a Elena mientras observaban el caos del mercado en pantalla. Doña Leonor sacrificará a su hijo para apaciguar a los accionistas.
Es probable que se proponga a sí misma como directora ejecutiva interina, la mano firme para calmar la tormenta. Lo intentará, dijo Elena, su voz tan fría como el acero. Pero Scion Acquisitions, como el bloque de accionistas más grande, tendrá algo que decir al respecto. Es hora de convocar la reunión para una votación. Y Ernesto hizo una pausa, volviéndose para enfrentarlo, su expresión endurecida por la resolución. Yo asistiré, en persona. Las cejas de Ernesto se levantaron en sorpresa. Dio un paso más cerca, su voz baja y preocupada. Elena, eso es un riesgo tremendo. Estarás entrando en una guarida de lobos. En el momento en que entres en esa sala, revelarás tu juego por completo. Estarán preparados para ti en cualquier negociación futura. Esto no es una negociación, Ernesto. Esta es la ejecución, replicó ella con la mirada inquebrantable. Durante meses ellos han controlado la narrativa. Yo he sido la pobre esposa, la víctima, la común, que no era lo suficientemente fuerte. Intentaron borrarme, reducirme a una nota a pie de página en su sórdida historia. No voy a desmantelar su imperio desde las sombras y dejar que lo presenten como una redada corporativa anónima. Caminó hacia la ventana, mirando la torre Montenegro que perforaba el horizonte. Me humillaron en público, en una sala llena de gente. Tendré mi justicia en una sala llena de gente. Necesitan ver mi rostro cuando su mundo se derrumbe. Necesitan saber, sin lugar a dudas, quién les hizo esto. No habrá ambigüedad, solo habrá la verdad. El acto final. Vengo por mi compañía. La reunión de la Junta Directiva de Emergencia fue programada para el viernes siguiente. Esa mañana, Elena se paró frente al espejo de cuerpo entero. La gala parecía haber ocurrido hace una vida entera. Entonces había elegido un vestido para proyectar una imagen suave y esperanzada. Ahora se abrochó la chaqueta de un traje de poder a medida en un gris carbón oscuro que era tan severo e implacable como su intención. Su cabello no estaba en ondas suaves, sino recogido en un moño tenso y dominante. Su maquillaje era impecable, una máscara de confianza impenetrable. No había rastro de la mujer magullada y llorosa que había huido de la gala. En su reflejo, vio a una comandante, una heredera no de dinero, sino de la fuerza oculta de un bibliotecario tranquilo. Era la hija de su padre, y estaba lista para la guerra. La sala de juntas de Montenegro Global estaba en el piso superior de la torre. Una cámara estéril y acristalada, diseñada para hacer que los hombres se sintieran como dioses, mirando la ciudad que gobernaban. Pero ese día, el ambiente no era divino. Era fúnebre. La larga mesa de obsidiana reflejaba los rostros sombríos de los miembros de la Junta. El aire denso con el terror tácito de una dinastía al borde del colapso. Eran la vieja guardia de la ciudad, hombres que se habían sentado en esta junta durante décadas, sus fortunas y reputaciones inextricablemente vinculadas al nombre Montenegro. Ahora ese nombre era veneno, y podían sentir el suelo moverse bajo sus costosas sillas de cuero. Doña Leonor Montenegro se sentó a la cabecera de la mesa, una monarca sombría, presidiendo un reino que se desmoronaba. Había pasado una noche sin dormir, reuniendo a sus fuerzas, pidiendo favores y recordando a los miembros de la Junta lealtades pasadas. Parecía tranquila por fuera, su postura rígida, su expresión una máscara de control severo. Pero por dentro, una energía frenética zumbaba bajo su piel. Damián era un sacrificio necesario, un eslabón débil que tenía que cortar para salvar el todo. Su plan era simple: expresar profunda decepción por su hijo,
anunciar su destitución inmediata y permanente de todos los deberes corporativos, y posicionarse a sí misma como la mano firme y experimentada para guiar a la compañía a través de la tormenta. Creía haber asegurado suficientes votos por poder para mantener el control. Su principal preocupación era el representante de Scion Acquisitions. Se imaginó a algún astuto corporate raider de rayas finas de una firma rival, un tiburón oliendo sangre y dando vueltas para obtener una parte de su imperio. Estaba preparada para una pelea, lista para negociar, para ceder algunos asientos en la junta, para ofrecer cualquier cosa menos la rendición total. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron. Su jefe de seguridad se asomó, con el rostro pálido. «La representante de Scion Acquisitions está aquí». «¡Que pase!», ordenó doña Leonor, su voz como hielo al romperse. Ella juntó las manos sobre la mesa, preparándose para la confrontación. Las puertas se abrieron de golpe y Elena Vergara entró. El efecto fue instantáneo y absoluto. Una ola de shock silencioso invadió la sala. El bajo murmullo de la conversación ansiosa cesó como si se hubiera accionado un interruptor. Bernardo Pérez, el corpulento presidente, dejó caer un bolígrafo de sus dedos inertes, el ruido resonando de forma antinatural en el silencio repentino. Todas las cabezas se giraron. Todas las mandíbulas colgaron ligeramente. Estaban viendo un fantasma, un espectro de los tabloides, la esposa llorosa y humillada del video de la gala. Pero la mujer que entró no era un fantasma. Era una visión de poder frío y controlado. El rostro de doña Leonor, una fachada de autoridad cuidadosamente construida, se desintegró en segundos. Un destello de confusión dio paso a una incredulidad con los ojos muy abiertos, que a su vez se convirtió en una comprensión horrorizada y creciente. La sangre se drenó de su rostro, dejándola con una tez cerosa y pastosa. Parecía como si la hubieran golpeado. «¿Tú?» Ella respiró la palabra, un sonido áspero y estrangulado, que transmitía todo su shock y repulsión. Elena no le dedicó una mirada. Su mirada, aguda y evaluadora, recorrió los rostros aturdidos de los miembros de la junta, catalogando sus reacciones. Caminó con un paso deliberado y sin prisas, sus tacones haciendo clic con un ritmo constante y resuelto en el suelo de mármol. Ernesto Castaño la siguió un paso atrás, su comportamiento tranquilo y el pesado maletín de cuero en su mano, prestando un aire inmediato de gravedad e innegable autoridad legal. Elena se detuvo en el asiento vacío justo enfrente de doña Leonor, una reina reclamando su lugar en el campo de batalla. Colocó las manos en el respaldo de la silla, pero no se sentó de inmediato. «Señora Montenegro», tartamudeó Bernardo Pérez, encontrando su voz por fin mientras se subía las gafas por la nariz. «Elena, no la esperábamos. Esta es una reunión privada para los miembros de la Junta y representantes invitados. Esto es altamente irregular». «¿Qué es irregular, señor Pérez?», preguntó Elena, con la voz fría y clara, amplificada por la acústica perfecta de la sala. Finalmente dirigió sus ojos hacia él, y él se encogió bajo la intensidad de su mirada. ¿Es que una accionista significativa ha decidido asistir a una reunión que determinará el futuro de su inversión? ¿O es que simplemente asumió que esa accionista sería, por defecto, un hombre? Pérez se ruborizó profundamente y se hundió en su asiento, completamente silenciado. Doña Leonor, recuperando un fragmento de su compostura, se burló. «Basta de esta farsa. ¿Qué es esto? ¿Un truco patético y vengativo, querida? ¿Viniste aquí a mendigar un acuerdo de divorcio más generoso y humillante?
No estoy aquí para un acuerdo, Leonor, replicó Elena, usando el nombre de pila de la anciana, con una familiaridad escalofriante que la despojó de su estatus matriarcal. Estoy aquí por mi compañía. Sacó la silla y se sentó, una imagen de dominio absoluto. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Elena Vergara. Soy la única beneficiaria del fideicomiso Legado Zion, la sociedad holding de Zion Acquisitions LLC. Somos, a partir de la apertura del mercado esta mañana, los orgullosos propietarios del 32% de las acciones con derecho a voto de esta compañía. Por favor, comencemos sin más dilación. Un shock colectivo recorrió la sala. 32%. Era una cifra insuperable. Ya no estaban en una negociación. Estaban en una situación de rehenes total. Elena continuó. Su tono cambió de presentación a una acusación mordaz. Durante años, todos ustedes se han sentado en esta sala y han permitido que los Montenegro dirijan esta empresa como un feudo personal y despótico. Han aprobado proyectos de vanidad sin valor y han hecho la vista gorda ante la mala gestión financiera flagrante. Todo en nombre de la lealtad a una familia que los veía como nada más que cortesanos serviles. Su mirada se posó directamente en doña Leonor. Usted y su hijo han tratado los fondos de los accionistas como su alcancía privada. Han fomentado una cultura de corrupción y arrogancia que ahora, previsiblemente, ha llevado a una investigación de la Comisión de Valores en toda regla, a cargos federales de fraude para su hijo y a una marca que es globalmente reconocida como tóxica y despreciable. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se instalara en el silencio sofocante. Su acción ha perdido casi la mitad de su valor en el mercado. Sus socios corporativos están huyendo en masa. Su reputación está en cenizas. Y usted, Leonor, convocó esta reunión para pedir la autoridad de continuar su desastrosa y fallida gestión. La arrogancia es verdaderamente asombrosa. Hizo un gesto a Ernesto, quien procedió a colocar un grueso documento encuadernado en espiral frente a cada miembro de la Junta. La portada decía: Zion Acquisitions, LLC, una propuesta para la reestructuración y salvamento de Montenegro Global. Esta es nuestra propuesta, anunció Elena. No es negociable. Exige la destitución inmediata de Damián Montenegro y Leonor Montenegro, de la Junta Directiva, y de todos y cada uno de los puestos, ejecutivos o de asesoramiento, dentro de Montenegro Global y sus subsidiarias. Con efecto inmediato, el pánico se desató. Un miembro de la Junta, Felipe Cruz, un antiguo leal de Montenegro, espetó: «Esto es absurdo. Leonor ha dedicado su vida a esta compañía, y usted no puede simplemente...». «La lealtad es un sentimiento admirable, señor Cruz», respondió Elena sin perder el ritmo. «Pero no excusa la negligencia fiduciaria. Su deber es con los accionistas, no con una dinastía en declive, y yo soy, con mucho, la accionista más grande y relevante». Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó ligeramente, pero sin perder nada de su intensidad. El incumplimiento de ratificar esta propuesta resultará en lo siguiente. Zion Acquisitions iniciará inmediatamente una oferta pública de adquisición para comprar un 51% de control de la compañía en el mercado abierto. Dado el precio de las acciones deprimido que su mala gestión ha creado, esto no será ni difícil ni costoso para nosotros. Al tener éxito, nuestro primer acto será disolver toda la Junta actual. Todos ustedes serán destituidos. Sus paracaídas dorados serán impugnados enérgicamente en los tribunales, y sus reputaciones profesionales
quedarán permanentemente ligadas al legado de fracaso de los Montenegro. Fue una obra maestra de guerra corporativa. No solo estaba amenazando a doña Leonor, sino que los estaba amenazando a todos. Sus fortunas, sus legados, sus vidas. Había convertido su propio interés egoísta en su arma más poderosa. «Esta es la compañía de mi familia», chilló doña Leonor. Su máscara cuidadosamente controlada se hizo añicos por completo. Se puso de pie, con los nudillos blancos donde agarraba la mesa. «Mi padre construyó esto de la nada. ¡No puedes hacer esto!» «Usted tiene razón. Era la compañía de su familia», dijo Elena. Su voz se suavizó en algo aún más letal. Lástima condescendiente. Pero olvidó la primera regla de los negocios. Usted no es dueña de una empresa pública. Los accionistas sí lo son. Y en este momento, el accionista más significativo soy yo. La mujer a la que su hijo golpeó en público. La mujer que usted intentó descartar como basura inservible. Ahora, señor Pérez, creo que es hora de convocar una votación. La votación fue una mera formalidad, una ejecución pública. Bernardo Pérez, con un aspecto completamente derrotado, llamó el nombre de cada miembro de la Junta. Uno por uno, llegaron los sí. Algunos reacios, otros firmes. Cada uno fue un clavo martillado en el ataúd de doña Leonor. Cruz, sí. Thompson, sí. Con cada voto, doña Leonor parecía encogerse, la fuerza vital drenándose de ella hasta que se hundió en su silla, una cáscara vacía de la titán que una vez fue. La votación fue unánime. Cuando la reunión terminó en una ráfaga de energía nerviosa, doña Leonor permaneció congelada en su asiento. Elena se levantó y caminó alrededor de la mesa, deteniéndose directamente frente a la matriarca una vez temida. Los otros miembros de la Junta se apresuraron a salir, no queriendo estar cerca del intercambio final y devastador. «Criaré a mi hijo para que lleve el apellido Montenegro», dijo Elena, su voz ahora tranquila, solo para los oídos de doña Leonor. Pero él no será criado con sus valores de crueldad y derecho de cuna. Aprenderá lo que su padre sabía y lo que usted claramente olvidó. Que un nombre es completamente inútil si las personas que lo llevan carecen de honor y principios. Haré que el nombre Montenegro signifique algo de nuevo, algo que usted y Damián destruyeron para siempre. Miró a la mujer quebrantada ante ella por última vez. Y por lo que vale, quiero agradecerles, a usted y a su hijo. Me enseñaron una lección invaluable. Me mostraron la jaula en la que estaba confinada, y luego me dieron la rabia pura que necesitaba para romperla en pedazos y salir. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia las puertas sin mirar atrás. El eco de la bofetada en el salón había desaparecido finalmente, reemplazado por el silencio ensordecedor de la victoria absoluta. Elena salió de la sala de juntas y hacia la luz, dejando a doña Leonor Montenegro sola en la oscuridad con las ruinas humeantes de su imperio. Conclusión profunda. El valor del honor y el legado inesperado. Elena Vergara no solo reconstruyó su vida, sino que redefinió un legado. Como la nueva presidenta de la rebautizada Zion Holdings, purgó la corrupción, invirtió en empresas éticas y convirtió la compañía en un modelo de responsabilidad corporativa moderna. Dio a luz a un bebé varón sano, a quien llamó Tomás, en honor al tranquilo bibliotecario que le había dado la fuerza, la estrategia y los medios para contraatacar con tanta contundencia. Damián, enfrentando múltiples cargos federales y abandonado por absolutamente todos,
se declaró culpable y recibió una merecida sentencia de prisión. Doña Leonor se desvaneció en la oscuridad de la irrelevancia, una reclusa amargada en una mansión que ya no podía permitirse. La historia de Elena Vergara se convirtió en una leyenda viva en el mundo de los negocios, un testimonio ineludible de la resiliencia, el intelecto y el poder silencioso que puede surgir de las cenizas de la más profunda traición. Su extraordinario viaje nos enseña que la verdadera fortaleza y el verdadero poder no tienen nada que ver con el nombre que uno lleva por nacimiento, sino con el carácter inquebrantable que uno construye a través de la adversidad. Si esta historia de karma increíble y triunfo te impactó, dale a me gusta y compártela de inmediato. Y no olvides dejar tu comentario sobre cuál crees que será el próximo paso estratégico de Elena para asegurar el futuro de su hijo. Suscríbete ahora para más historias increíbles de la vida real y la superación.